buenas noches, bienvenidas, bienvenidos esta noche aquí a Casa de la Literatura. Esta noche estamos reunidos para presentar El verano y la lluvia, el libro que recoge un mito de la nación Witota Almeini en lengua mínica. El nombre de esta publicación es Giaño Toquicurillo. Está con nosotros la familia de Ahuarcán López, creadores de los distintos lenguajes y soportes que dan forma a este libro. Santiago Renber, buenas noches. No sé si ha venido la señora Nereida, me parece que no. La señora Marta López, que también es parte de la creación de El verano y la lluvia, además quien narró a sus familiares los relatos que en este libro se recogen, falleció en el 2013. Nos acompañan también esta noche el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Alfredo Luna. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Y Natalia Magluf, directora del Museo de Arte de Lima. Natalia, bienvenida a Casa de la Literatura Peruana. Muy brevemente, me gustaría a mí, como representante de esta institución, comentar las razones que nos llevaron a acompañar esta publicación. Uno de nuestros objetivos institucionales más importantes, que da sentido a la programación general que aquí se desarrolla, tiene que ver con la diversificación de la idea, del imaginario que hay en nuestra sociedad sobre la literatura. Buscamos salir constantemente de las convenciones más difundidas de lo literario, que están relacionadas con la escritura, con lo urbano, generalmente de autoría masculina. Salimos de esto, buscamos salir de estos límites para encontrar definiciones múltiples que nos permitan comprender y vincular las literaturas del Perú. Las relaciones entre la literatura hegemónica y las otras literaturas de nuestro país tienen una larga y sinuosa historia. Me gustaría citar algunos hitos importantes. El Inca Garcilaso y Guamán Poma recopilaron textos de las comunidades que conocieron, buscando reivindicar política y estéticamente su creación literaria. A diferencia de los otros cronistas, principalmente españoles, cuya intención fue principalmente informativa y muchas veces descontextualizada, Garcilaso y Guamán Poma propusieron ver a estas comunidades originarias como entes creadores. Muchos años más adelante, Clorinda Mato, en sus tradiciones cusqueñas, recopiló relatos del Cusco para evidenciar que existía otra tradición, además de la que representaba en su momento Ricardo Palma. Azucenas Quechuas, la publicación de Bienrich de inicios del siglo XX, es la primera antología de poesía quechua, publicada, y esto es muy interesante, el mismo año en que Ribabuelo presentó su tesis, en la que afirmaba que no existía la literatura indígena, sino que toda producción era de origen español. Bienrich, que con esta antología recoge importantísima y muy selecta poesía quechua, es parte del contexto intelectual que replantea lo peruano a inicios del siglo XX y que se consagra con el indigenismo y luego con José María Gredas. Gamaliel Churata es otro nombre que creo que es importante proponer en esta lista, en esta relación. Él representa la vanguardia andina, su creación es un desafío al lugar de enunciación tradicional de la literatura peruana de su época. Si bien su trabajo no es compilatorio, evidencia la intención de conjugar múltiples identidades a partir de la incorporación de voces de distintas procedencias culturales. Todos estos ejemplos, Arguedas, Churata, Bienrich, Clorinda Mato, los iniciales Erika Garcilaso y Felipe Guamán Poma de Ayala, ciertamente sitúan el diálogo entre lo occidental y la tradición o tradiciones andinas. El caso de la relación de la literatura hegemónica con la creación poética masónica podría ser menos fluido, pero de todas maneras creo que es importante citar cuando menos dos nombres, Francisco Izquierdo Ríos y Luis Urteaga Cabrera, quienes buscaron lo literario en la vertiente cultural amazónica y que tuvieron además publicaciones de mucho interés, situadas principalmente para el público infantil, pero estoy segura trascienden ese universo.
Como Casa de la Literatura hemos decidido transitar los mismos caminos que los investigadores y autores que acabo de mencionar. La idea, el objetivo, la ruta de construir una imagen más actual, más exhaustiva y a nuestro modo de ver también más realista de la literatura o de las literaturas en el país. Un campo en el que se contrastan y complementan distintas subjetividades y experiencias históricas. Quisiera agregar, para finalizar, que nosotros recibimos este libro que se presenta esta noche, Giaño Nuquicuriño, en su versión casi final, no solo en lo que respecta a los ejercicios creativos, el texto narrado y el de las ilustraciones o los textos visuales, sino en lo que respecta a la edición. Recibimos un libro compuesto por información muy diversa y muy bien articulada. La pintura de Rembert Yaguarcami, los relatos de Marta López y la obra escultórica de Nereida y Santiago Yaguarcami. Además, en 2 idiomas debidamente corregidos. Me parece importante resaltar esto porque revela la relación formal que establece la familia Yaguarcami con el libro como soporte para sus contenidos culturales. Esperamos aquí, en Casa de la Literatura, que Giaño Nuquicuriño sea el primer título de una colección necesaria. Muchas gracias, Rembert, por haber compartido este proyecto con nosotros. Es una fortuna haber trabajado contigo. Gracias. Dejo la palabra a Alfredo Luna Viceño, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Señoras y señores, muy buenas noches. Santiago, Rembert, Milagro, Natalia, buenas noches. Es para mí un honor estar en esta presentación. Hace algunas semanas, cuando me llegó la invitación, Rembert tuvo el detalle de acercarse a mí y preguntarme si podía venir de todas maneras. El día de ayer, en la mañana, cuando recién llegado a Madre de Dios, luego de inaugurar un puesto de vigilancia y control, una reserva territorial que aloja a nuestros hermanos que aún permanecen aislados por propia voluntad, encontraba en esta experiencia algo que compartía con Santiago y con Rembert, ¿no? Que es como el conocimiento ancestral puede preservar parte de nuestra identidad y parte de nuestra historia. Y de alguna manera esta publicación que recoge un mito graficado, dibujado, pintado de manera ejemplar y brillante por Rembert y traducido, adaptado por Santiago, de su madre Marta, lo que nos hacen es transportarnos hacia aquel conocimiento ancestral, estas historias que han perdurado en el tiempo y que se han pasado de generación en generación. No obstante, sucesos tan dolorosos para los pueblos amazónicos como las masacres del Caucho o en el caso de los de Toto, la guerra con Colombia, que altera esta línea entre hermanos llamada frontera. Me contaba hace un momento Santiago sobre su origen. Yo le decía a Santiago que tú eres peruano, colombiano, y me dijo, no, yo soy peruano, porque cuando yo nací estábamos en Perú, yo sí uno. Luego ya los que vinieron pues ya están en Colombia, porque se enteró de la frontera, ¿no? No obstante estos hechos, se preserva el conocimiento, se transmite, pero por sobre todo somos capaces de que estos poemas, estos cuentos, estos mitos puedan ser visualizados por nosotros de manera maravillosa en las manos de Rembert. Hace 2 meses develábamos en San Isidro 4 murales, uno de ellos pintado por Rembert, que recoge también un mito amazónico maravilloso. Este mural frente al Banco de Crédito, en pleno centro financiero de la ciudad, de la Lima menos inclusiva, de la Lima más discriminadora,
lo que nos decía al mundo es, no, el Perú está cambiando. El Perú está cambiando, tenemos, y la Casa de Literatura es parte del Ministerio de Educación, una currícula escolar donde tenemos una línea que se llama Formación Intercultural del Educando. Es esta capacidad para ver en la diversidad una riqueza que es parte fundamental de la identidad de nuestro país. Probablemente esta publicación tiene un contenido maravilloso y espero, como dice Milagro, que sea una sucesión de textos que nos traigan lo amazónico y lo andino a no solamente Lima, sino a las demás regiones del país. De cara al Perú del 2020, la pregunta es: ¿qué peruanos queremos ser? ¿Qué peruanos somos? Y la respuesta es: somos diversos y valemos lo mismo. Y probablemente este tipo de actos lo que hacen es enaltecer la historia, la memoria, el arte, la calidad del arte, en este caso de la Amazonía, que nos trae y nos ofrece al Perú. Para el Ministerio de Cultura es un honor estar en esta mesa, estar al lado de Renner, de Santiago, y particularmente de dos gestoras maravillosas, Natalia y Milagros. Cada una tiene un valor particular en lo que hace. Y hago esta particular mención, puesto que hace un par de días celebramos el Día de la Mujer. Y qué mejor con dos mujeres que hacen de la cultura su oficio y su aporte a la historia del país. Gracias, Renner, gracias, Santiago, a doña Marta, a donde esté también. Muchas gracias a todos. Natalia Macruz, directora del Museo de Arte de Lima. Muchas gracias. Muy contenta también de estar aquí con ustedes en esta ocasión tan especial que es la presentación de este libro, que es muy importante por muchas razones. Pero también debo decir que no sé muy bien qué puedo yo aportar en esta mesa. Cuando Renner me llamó y me invitó tan generosamente a presentar este libro, me sentí muy honrada y por supuesto de inmediato le dije que sí. Y luego, cuando ya le había dicho que sí, me puse a pensar que en realidad mi sensación cuando yo he presentado libros, en el pasado he presentado libros sobre temas que conozco, sobre temas de historia del arte que me son próximos, que he estudiado, con lo que siento una relación muy estrecha. En cambio, la producción artística, la producción cultural de la Amazonía no me es tan cercana, es más, me es muy distante. Conozco poquísimo de la historia amazónica, de la cultura amazónica. Es parte de lo que probablemente sea un problema estructural en la sociedad peruana, en el sentido de que evidentemente no nos enseñan desde niños aspectos de la diversidad cultural del país. Pero finalmente, por las razones que fueran, uno llega a una edad bastante avanzada ya, con muchos puntos ciegos y muchas limitaciones, con muchas ganas de aprender, sí, pero también con una sensación de que nos falta mucho para poder aprender. Y al mismo tiempo, yo soy una admiradora del trabajo de Santiago, de Renner, de toda la familia de Ahuarcani, y me siento muy próxima de sus obras. Siento que esas obras me permiten un acercamiento a algo que
podré desconocer en cierto punto y a cierto nivel, pero que de alguna manera esas obras me permiten acercarme a algo que es fascinante, importante y que todos deberíamos tener probablemente más cerca. Y pensaba un poco hacia atrás de cómo se ha configurado la idea del Perú como cultura, como reunión de culturas, y el lugar siempre tan marginal que ocupado en esa visión del país, las culturas amazónicas. Y es muy difícil encontrar en la producción del siglo XX muchas referencias en el arte peruano, por ejemplo, a la producción de la Amazonía. Hay muy pocas colecciones, prácticamente no hay colecciones que contribuyan a preservar la cultura material de la Amazonía. Sé que hay poco trabajo, a pesar de que hay grandes esfuerzos de muchos antropólogos, falta todavía mucho trabajo en la documentación, investigación de las lenguas originarias de la Amazonía. Y pienso en las colecciones que se formaron, por ejemplo, en la década de 40, la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana, formada por José Sabogal, y en el indigenismo de Sabogal. El indigenismo de Sabogal, bueno, el grupo de Sabogal en la década de 1930 buscó ampliarse, buscó ir un poco más allá de la idea de la cultura de la Sierra Sur, de abarcar otros aspectos de la cultura peruana. Y eso incluyó en la década del 30, por ejemplo, muchas imágenes del criollismo, sobre todo del trabajo de Camilo Blas. Y también en la década del 30, curiosamente, algunas imágenes de la Amazonía que pintan Blas y Sabogal, sobre todo, también fui apareciendo un poco después, en el contexto de un viaje que realizan a fines de los años 30, sobre todo a Iquitos. Pero cuando ellos establecen el trabajo del Museo Nacional de la Cultura Peruana, la cultura material de la Amazonía estuvo no ausente del todo, pero sí ocupó un lugar más bien marginal. Y cada vez que Sabogal escribió sobre la idea del arte popular y la idea de lo peruano, esa era una idea que de cierta forma excluía a las poblaciones originarias amazónicas. De muchas formas se ha marginado, se ha ignorado de muchas formas el arte amazónico y la cultura amazónica. O sea que es una larga historia de desencuentros y de desconocimiento, y creo que este libro contribuye a acercarnos un poco más a todo ese vasto universo tan impresionante y tan maravilloso que es este conjunto de culturas diversas que son las culturas que se han desarrollado en la Amazonía. Lo que también es muy bonito de este libro es la forma como en realidad uno ve casi materialmente un proceso de construcción de la memoria. La memoria no es algo fijo, no es algo que está allí, no es algo que es igual para todos. La memoria es algo que nosotros, cada uno de nosotros, configura y reconfigura en el proceso de la vida. Y aquí vemos 3 generaciones unidos por un legado, y cada uno, Marta, Nereida, Santiago, Render, ha interpretado ese pasado, esa cultura, esos mitos de una manera muy distinta, muy particular. Cada uno tiene una historia también personal y distinta. Yo creo que todo eso hace que este libro sea muy interesante para empezar a pensar en ese cambio generacional y en las formas como se va construyendo la memoria. Yo creo que también es interesante pensar que
que esta producción de cierta forma no es tan distante. Me contradigo un poco, quizás, pero la historia del pueblo Toto, la historia de la familia Yahuarcani López, es la historia de un grupo que ha tenido un contacto, la verdad que en muchos casos probablemente en relaciones de violencia muy duras, como el caso de la historia nefasta del caucho en la Amazonía, que no es la historia de un grupo humano aislado de nosotros, sino que es la historia de un grupo humano que ha tenido un permanente contacto los últimos 100 años con la cultura, digamos, urbana del Perú. Y esa es una historia triste en muchos casos, trágica en muchos otros, pero que puede ser el punto de partida para pensar en una forma de aproximarnos y de poder dialogar. A mí me parece muy interesante los recuerdos de Santiago sobre cómo se aproxima la pintura. Y se aproxima la pintura como una necesidad primero para ganarse la vida, pero también luego como parte de un consciente de formación de una memoria y la recuperación de la memoria de su pueblo. Y cuenta la historia de Filoma, que me parece una historia maravillosa de cómo, que es como un mito de origen del arte, que de alguna manera es comparable a muchos otros mitos de origen del arte y al mismo tiempo es maravillosamente distinto. Y Filoma es un joven que le da color a la naturaleza, que antes de su gesto es en realidad incoloro. Pero también es interesante que el propio Santiago, cuando rememora su infancia, cuenta una alucinación, una pesadilla que tuvo de joven. Él cuenta que su pesadilla es estar en una refinería de petróleo. Y me parece muy interesante que esa sea la imagen que aparece en su recuerdo, porque finalmente creo que dice mucho de cómo se han ido encontrando distintas culturas en la Amazonía y cómo lo que vemos plasmado en este libro es el resultado, para bien y para mal, de esos encuentros y desencuentros. Quiero simplemente agradecer mucho a Rembrandt por la invitación. Yo creo que ver todas estas obras en conjunto, ver estas 3 generaciones produciendo imágenes y pensando en el pasado, en la cultura propia, y imaginándose a partir de ahí un futuro, es algo muy conmovedor. Y solo puedo agradecer la invitación, aunque finalmente, como digo, tengo muy poco que puedo aportar. Pero finalmente creo que también este libro queda una idea de la memoria muy ligada a los afectos, y los afectos se construyen sobre la base del conocimiento. Así que espero que este libro sea una ocasión para empezar a acercarnos un poco más a ese mundo increíble de la Amazonía. Muchas gracias. Está con nosotros el señor Santiago Yahuarcani. Santiago, por favor. Muy bien, buenas noches, Alfredo, Natalia y Lalo. Gracias por tener el honor de estar acá reunidos en la mesa con ustedes.
libro yo creo que va a ser interesante, y es interesante, no es que va a ser, sino es interesante. Entonces, Marta, mi mamá, era una de las mujeres que han trabajado mucho con esa resistencia, con la resistencia de nuestra cultura. ¿Por qué digo eso? Porque en los Witotos las mujeres no tienen acceso al conocimiento espiritual, pero mi mamá, mi abuelo era una persona que tenía solamente un hijo varón, pero este hijo varón no quería el conocimiento espiritual, no le interesaba. Es por eso que mi mamá pedía al padre que le enseñe las cosas espirituales, y mi abuelo decía que no, eso no son para las mujeres. Y mi mamá era tan insistente que ha pasado muchos años, entonces mi abuelo recién le empezó a dar el conocimiento espiritual. Pero este conocimiento espiritual que Marta, mi mamá, ha llegado a obtener, entonces esto ella ha tenido muchos años guardado. Cuando ya se empezó a trabajar por el año 2000, entonces se trató de que esto pues, se transmite por el conocimiento con más fuerza, con más esmero, con más voluntad. ¿Por qué? Porque había ya mucho optimismo de mi parte, de parte también de Reimer, porque Reimer también estaba muy interesado sobre este tema, ¿no? Y también mi esposa Nereida, también éramos los alumnos de mi mamá. Bueno, en este caso de nosotros como los Witotos, en los Witotos antes de la época del caucho había más de 40 y tantos grupos de los clanes dentro del grupo grande de Witotos, pero después de la época del caucho me imagino que no ha sobrado ni 10 clanes. Entonces es por eso lo penoso, lo triste del grupo Witoto, ¿no? En este caso nosotros como clan Witotos, hay medio el clan La Carta Blanca. Nosotros hoy en día aquí en el Perú, en la Amazonía, solamente somos 8 miembros. Entonces la lengua munuca que nosotros estamos utilizando hoy en día, pues no está. Yo estaba hoy en día revisando los libros que tiene Reimer, he revisado todos los grupos, o sea, la lengua que existe en el Perú. Entonces el munuca, mi lengua, no existe, o sea, no hay conocimiento de eso, ¿no? Entonces, si nosotros los 8 que estamos hoy en día vivos se termina, entonces yo creo que es la pérdida del Perú, porque si muere, si desaparece un grupo étnico, yo creo que el Perú está perdiendo, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Entonces, es por eso la preocupación de nosotros hoy en día de hacer este libro. También hoy en día, viendo que nuestro grupo es tan pequeño, nosotros hemos tratado de hacer, estamos tratando de hacer unos diccionarios, porque hoy en día en nuestra lengua Witoto hay menú, por decir, no hay la palabra celular, no hay la computadora, no hay un reloj, ¿no? Porque antiguamente no había esas cosas cuando mis abuelos existieron. Entonces hoy en día estamos buscando la forma de cómo darle a estos aparatos un nombre, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Nosotros tratamos de hacer este diccionario para el conocimiento del público, para que ellos puedan acceder a esto, ¿no? Yo creo que este trabajo que estamos haciendo es un trabajo muy importante, pero también quiero pedir también acá a Alfredo, que está junto conmigo, sentado acá, tengo la oportunidad, ¿no? Entonces voy a decirle que el Ministerio de Cultura está llamado a apoyarme en este momento, porque yo soy la única persona adulta en la Amazonía peruana que soy del grupo Aymene, que yo soy el único que esté manejando la lengua munuca. Entonces, yo quiero que entonces el Ministerio de Cultura trate de ayudarme a hacer este diccionario, difundirlo y buscar las formas cómo hacer para yo poder terminar este trabajo que yo tengo, porque si nosotros las 8 personas que estamos nos terminamos, entonces no va a existir el grupo Aymene, solamente va a existir estos libros que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en este sentido. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer acá este libro, por decir, Giaño es la madre del verano, y Nocucurillo es la madre de la lluvia. La madre de la lluvia tiene la forma de una mujer, el rostro es de
y el cuerpo es semejante al de un perro, de una perra. Tiene una hermanita, entonces ella es la dueña de la lluvia. Cuando se necesita la lluvia, entonces en el verano, Giaño es la dueña del verano, Giaño es un insecto que empieza a llamar al verano, al sol. Entonces ellos tienen que hacer coordinaciones con la madre de la lluvia para que pueda venir primero el verano, entonces se hacen los sembríos y cuando ya están los sembríos ya viene la lluvia para poder hacer brotar y crecer las plantas. Entonces hay muchos momentos, cuando empieza la lluvia se dice que Mokucuri, la madre de la lluvia, está dando de lactar a sus hijos, a las plantas. Entonces son mitos muy interesantes que entonces yo creo que en este libro también Nereida, mi esposa, ha tratado de también diseñar las máscaras, los dueños de la chacra, dueños de Giaño, de la madre del verano, de la madre de la lluvia, todos esos rostros están en las máscaras, todo tiene un significado. También está en este libro, está Huinayo, también de la señora Nereida López, quien también representa a Huinayo, es la dueña, Huinayo es la sirena, y en la lengua huitoto Aymenú es Huinayo, que quiere decir la madre de los peces. Entonces, eso, y también existen las esculturas de parte de mi persona, están ahí la luna, está el sol, que es un eclipse que están luchando la luna con el sol. Entonces también son las historias que están en este libro, ¿no? Bueno, yo creo que este libro va a ser interesante. Bueno, el objetivo es que yo como persona mayor quiero que los niños en las escuelas conozcan cómo es nuestra cultura, cómo nos enseñaron nuestros abuelos, y que eso no se pierda más adelante y que haya más interés. Yo creo que de parte del Ministerio de Cultura, porque hay muchas cosas que trabajar al respecto para los niños. Yo, como persona mayor de este clan, me sentiría muy gustoso ya más adelante, de aquí a de repente a 5 o 10 años más adelante, cuando yo complete ya todo de contar las historias que yo conozco. Entonces me sentiría tan feliz que el público y los niños en la escuela pues conozcan todos los conocimientos de Santiago, de Marta, de Remer y de Nereida, que todos los niños y el público conozca todo igual que nosotros. Muchas gracias. Vamos a terminar esta mesa con Rever de Huartani, el más joven del clan de la Garza Blanca. Buenas noches, muchas gracias por venir. Es la primera vez que escribí algo, ¿no? Casi normalmente voy y hablo, y muchas veces uno habla más. Escribí esta noche quiero contarles quién era Marta, algunas anécdotas de ella y cómo vivía. Su padre, mi bisabuelo, era Gregorio López, del clan Aymiro, y la bisabuela era del clan Nunuya, que era el clan de la Chota. Marta de niña viajó por muchos lados, por el río Caquetá, el Apuyacu, el Yabayacu, el Putumayo, el Graparaná y el Amazonas. Era una mujer de estatura pequeña, baja, de voz muy fuerte y con mucho carácter. Ella decía que su voz tenía que escucharlo muy lejos, ¿no? Todos los días iba a la chacra y eso como a las 7 de la mañana ella ya estaba yendo con machete en mano y la canasta, ya se estaba yendo por el camino que la llevaba a la chacra. Para mí acompañarla a la chacra fue una de las mejores épocas que yo he podido vivir, porque en el camino escuchaba muchos mitos, muchas historias, cuentos, y ahí uno se enteraba de las plantas, de los árboles, de las flores, de los riachuelos, de las piedras. Marta para toda cosa tenía una respuesta, ¿no? para toda pregunta.
Vi de cerca la convivencia con Santiago, que era mi abuelo también Santiago, mi papá Santiago, y yo a veces como que, ¿por qué es de Santiago? Una de las frases favoritas de mi abuelo era "sí Martita". Santiago, Marta decía, Santiago trae leña. Él respondía, "sí Martita". Contestaba Elisa, Santiago, compra arroz. "Sí Martita". Santiago, hay que buscar pescado. "Sí Martita". Santiago, hay que remendar el techo porque entra el agua cuando llueve. Y allí estaba Santiago a 5 metros del piso, en el techo, remendando el techo. Muchas veces lo encontré en esa situación y yo le decía, abuelo, te vas a caer, es muy alto. Pero tu abuelita me manda, contestaba, y se reía. Y ¿a quién más le voy a pedir?, decía ella. Y ya enojado continuaba. Entonces, baja que yo subo, yo también puedo hacer todo, como varón, no hay nada que no pueda hacer. Nos contaba que viajando por el Putumayo con mi abuelo, que había una trocha por el río Yaguayaco, el Ampiaco, el confluente del Amazonas, y antiguamente, por ahí por entre 1935 al 50, los nipotos que vinieron al Putumayo hacían la trocha, viajaban al Putumayo por trocha, por tierra. Y una vez contaba que los demonios, una comunidad, lo quisieron matar, ¿no? Y donde el abuelo tuvo que quemar todas las casas que había en ese campamento. Marta, para mí, representa a todas las mujeres indígenas que yo he podido ver en mi vida, no solamente el Amazonas y no solamente el Perú, sino cada vez que yo veo una mujer con rasgos indígenas, con raíces indígenas, tengo la concepción y tengo la construcción figurativa de que es Marta. Marta quería, una de las cosas que ella buscaba y quería, que su voz nunca se apagara, que su voz nunca muriera. Y creo yo que una de las cosas más trágicas para los pueblos amazónicos, para los abuelos indígenas, es en el momento cuando muere y no ha podido transmitir todo el conocimiento que ha recibido. Estuve hace 2 semanas, creo, en el ministerio, ¿no?, con el reconocimiento del señor Amadeo, y que hablaba que era uno de los últimos señores taushiro, la lengua taushiro. Y estaba escuchando y yo me pregunté y dije, ¿por qué? Siempre, bueno, me comencé con esto, no digo porque siempre en el Perú los homenajes se hacen cuando la gente está muerta. Y le pregunté a un periodista muy conocido, ¿por qué el Perú está? Dijo, porque en algunas partes somos como un país que vive de recuerdos. Me gustaría, y me alegró a mí que el Ministerio de Cultura pues está haciendo estas cosas como reconocer a la gente viva, porque como dice mi abuela, ya después uno ya no quiere nada, ya no siente nada. Esto es un libro de Marta para ustedes. Yo hice las pinturas, mi papá hizo esculturas, mi mamá también. Es un libro para que lo puedan usar cuando ustedes quieran. Creo que va a haber una versión digital que va a estar colgada para que lo puedan bajar también. Que vaya a escuelas, que vaya a bibliotecas, para mí me llena mucha alegría. Quiero agradecer a Natalia que haya aceptado la invitación de estar acá. Dijiste, por ejemplo, que no tenías mucho que aportar en una razón, porque al mismo tiempo era muy distante, pero al final dijiste también que hay que ir cerrando esa brecha, ¿no?, acercándonos. Y la idea de la presentación de este libro y que ustedes me estén acompañando esta noche es justamente eso, hacer que la brecha sea más corta. A Milagros, porque le presenté el libro la primera vez, lo vio y me dijo, ya, hagámoslo. Me pareció genial y nos hemos sentado ahí a mirar y hemos estado muy cerca.
construyendo el libro. Alfredo, muchas gracias. Nos conocimos a Alfredo hace, creo que este año, cuando fue con lo del mural, que fue a ver, y nada, el arte a mí me ha dado las posibilidades de construir no solamente al lado de la tradición y la cultura, como es la pesca, como es los sembríos, sino también el arte me ha ayudado a que la familia esté más unida, ¿no? A que la familia sea más unida, la mamá esté más unida y nosotros los hijos también. Ojalá me hubiera gustado que Marta siguiera viva, porque si no el aporte de ella hubiera sido pues increíblemente más grande. Pero Marta decía que ella no tenía miedo de morir, igual no me va a morir, no tenía miedo de morir, y una de las cosas que ella quería cuando muera era irse al sexto cielo donde están los jardines del Creador, del William, porque dice que ahí había muchas plantas medicinales y ella podía curarse siempre, y además no iba a necesitar comida. Entonces, Marta, donde esté, claro que está acá en el libro, para mí siempre me acompaña, para mí siempre está cerca, para mí Marta es una de las figuras muy cercanas y vivientes después de muchos años que ya se dio. Nada, disfruten el libro, muchas gracias por la compañía. El viernes, yo sé, es muy difícil llegar al centro, pero igual en el retorno hay muchas posibilidades de bares, de restaurantes. Entonces, por ahí pueden sentarse y tomarse un cóctel y revisar el libro. Muchas gracias.